Bueno, fue un poco casual, casual en la forma, porque bueno, realmente me presenté a un anuncio de un periódico, ¿no? Pero bueno, ya había vivido todo ese mundo a través de mi familia, pues yo vengo de familia de actores y bueno, digamos desde niño ya he estado en los escenarios y en los teatros y en los camerinos. Mis comienzos fueron en el Ayuntamiento de Alcobendas, en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Alcobendas, haciendo nada, con un contrato creo que era de 12 horas y media a la semana, solamente los fines de semana, y con la misión de recibir a las compañías que venían a actuar en la Casa de la Cultura. Y luego ese contrato se fue ampliando y ya fui haciendo cosas un poco más grandes, ¿no? Hasta bueno, todo lo que luego he ido haciendo en otros sitios ya fuera del ayuntamiento. Sí, bueno, supongo que todas las profesiones tienen un punto vocacional, ¿no? Probablemente la producción sea algo que si no te gusta es muy difícil que sigas en ello, porque del mismo modo que la producción tiene cosas muy gratas, también tiene cosas muy ingratas. Muchas veces tienes que producir espectáculos que no son los espectáculos que tú harías o que no es un tipo de espectáculo que tú irías a ver, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, tiene un punto vocacional. Bueno, pues la evolución es eso. He tenido la suerte de profesionalmente pasar por muchos ámbitos diferentes. He trabajado en un ayuntamiento, después del ayuntamiento de Alcobendas trabajé en una fundación, en la Fundación Isaac Albéniz, que es pues, la fundación digamos, vinculada a la música clásica más importante que hay en este país, y allí pasé de organizar actividades de un centro cultural a organizar conciertos de música clásica. De ahí luego pasé a una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, a AIE, la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes. Ahí estuve trabajando como titular de comunicación y del Fondo Asistencial y Cultural. Después trabajé en una productora organizando giras de conciertos y después ya monté, digamos, mi propia productora y el trabajo que he hecho durante ya 10 años con Rafael Amargo. Un poco la evolución es esa. Bueno, obstáculos siempre te encuentras. La producción realmente es un tropezar permanente en obstáculos y intentar resolverlos. Cuando tú organizas un evento, cuando tú produces un espectáculo, siempre hay cosas nuevas, cosas que no has hecho, cosas que tienes que aprender. Y muchas veces de esos tropezones es de lo que aprendes. Y al final consigues tener una experiencia poco más o menos que te permite decir que lo que venga pues lo sabrás resolver. No es tanto tener la solución de las cosas como para saber buscar cómo resolver ese tropezón que has dado o esa falta de información que tienes o ese problema que te puede surgir en un momento determinado. Yo poco orgulloso no me siento de nada realmente. Yo creo que todas son como si fueran niños que traes al mundo, todo. O sea, hay algunos donde a lo mejor te sientes más cómodo, algunos con los que te sientes más identificado. No es lo mismo organizar un concierto de música clásica con 100 músicos de música clásica que organizar un concierto de heavy metal. Como tiene que hacer las dos cosas, pues es muy diferente, pero todo tiene su punto y sobre todo la satisfacción una vez que lo has hecho o cuando se está representando el espectáculo, la satisfacción de verlo terminado y de ver todo el fruto de un montón de semanas o de meses de trabajo en el producto final. Bueno, siempre se ha hablado de que el teatro está en crisis y quizá habría que hablar un poco más amplio, lo que es todo lo que es la industria del entretenimiento, lo que es el teatro, pero lo que es también la música, los conciertos, los musicales. Siempre se ha hablado de que están en crisis, pero lo que es cierto es que hay muchísima actividad. Lo que también es cierto es que lo que es los productos culturales entendidos como una empresa tienen un porcentaje altísimo del Producto Interior Bruto, la riqueza que se genera en España, hay un porcentaje muy amplio que es por las industrias culturales y en ese sentido pues hay una industria potente. Es un mundo muy difícil porque es un mundo que depende de una creación artística y muchas veces esa creación artística requiere medios para salir adelante. Hay mucha gente que se queda en el camino, hay muchos grupos que no llegan a grabar, hay muchos grupos que no llegan a tocar, hay muchas compañías teatrales que se quedan a lo mejor en un ámbito muy reducido.
y muchas veces no depende de la calidad artística de eso, sino depende más de las oportunidades que puedas tener, de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Pero yo creo que hay mucha gente trabajando y que lo que hay que hacer es hacer muy buenos productos y que la gente vaya a verlos. Realmente es el medio, porque digamos es un medio que es eminentemente práctico. Entonces la FP está pensada para eso, para que haya una formación práctica. De nada sirve toda una formación teórica si no se puede hacer una práctica y si no puedes tener un contacto con el mundo empresarial y ese mundo. Y todo eso, toda esa maquinaria, digamos, está pensada dentro de lo que es una FP. Hombre, está claro que es una oportunidad por muchas razones. Una, porque todo eso que te están enseñando de una forma teórica o de una forma semipráctica, porque no estás metido en el mercado realmente, de repente cuando terminas tus estudios te llevan a una productora o a un canal de televisión o te llevan a un teatro, a una compañía de teatro, en fin. Y ahí ves el contacto directo con la realidad. Todo eso que has estudiado ves la aplicación práctica. Yo creo que es el producto terminado, ¿no? Y el poder crear cosas, la capacidad de creativa, ¿no? La producción, digamos, tiene una parte que no es nada creativa, que es, en muchos casos puede ser administrativa y de gestión, pero siempre, aunque aún en esas partes administrativas y de gestión, poner un poco la parte creativa. O sea, a mí me gusta la producción creativa, que es un poco la producción a la americana, en la que los americanos en espectáculos sucede algo parecido a lo que sucede en cine, que los productores tienen una parte más creativa que lo que normalmente se tiene concebido como de un productor aquí en Europa. Sentido común. Hay un tópico que es como que tienes que tener contactos, que tienes que tener experiencia. Los contactos y la experiencia los suple el sentido común. No es tanto saber la solución a las cosas como saber cómo conseguir y cómo buscar esa solución. Uno no tiene por qué nacer sabido, no tiene por qué tener las respuestas a todas las preguntas, no tiene por qué haber organizado siempre eventos o espectáculos con anterioridad de ese tipo, de ese género, pero por lo menos tener el sentido común para pensar qué es lo necesario, todo lo que hay que poner en una producción para que el espectáculo salga adelante. Bueno, te sacrifican una cosa, que la producción de espectáculos, como la producción audiovisual, no, muchas veces es muy difícil encuadrarla en un horario. Entonces los espectáculos suceden en fines de semana, en noches. Yo he tenido que pasar el 31 de diciembre en el Ayuntamiento de Alcobendas esperando a que sonaran las campanadas. O he tenido que viajar el 1 de enero a las 8 de la mañana porque tenía que ir al extranjero. Esas cosas suceden y los fines de semana pues muchas veces dices me quiero ir de viaje y no te vas de viaje. O veranos, por ejemplo, porque si tienes una gira que sucede en verano, pues no tienes vacaciones. Los horarios es lo que quizá te puede descolocar un poco y te puede afectar un poco en tu vida personal. Yo no diría personas, admiro cuando veo directores o cuando veo diseñadores de escenografía, de vestuario jóvenes que conocen el trabajo de la gente más mayor. La verdad es que no, yo creo que este trabajo, independientemente de los conocimientos que puedes adquirir por la enseñanza, es como muy autodidacta. Entonces te encuentras a mucha gente, ¿no? Te encuentras gente que es muy buena en la producción, gente que sabe mucho. Y la verdad es que si sabes buscar eh, por qué esa persona trabaja así, siempre terminas cogiendo cosas buenas de la gente que te encuentras. Formas de trabajar o actitudes en el trato con la gente o eso. Pues que tenga claro que a lo mejor al principio le van a tocar los trabajos más ingratos o menos emocionantes, que a lo mejor le va a tocar pues desde hacer fotocopias o descolgar un teléfono y hacer citaciones y eso, pero que si realmente tienes sentido común y tu trabajo lo haces bien,
los propios productores van a ir dándote más trabajo y van a ir dándote cosas más interesantes y más emocionantes. Y que esa citación que a lo mejor puede parecer que es en una gran producción algo mínimo, pues es una parte, es una pieza más de todo ese puzzle, ¿no? Y que si esa citación está mal hecha, va a provocar que haya un caos en todos los departamentos de la producción.